Hey, ¿qué tal amigos? Saludos a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del presidente Nayib Bukele y por supuesto nuestro querido El Salvador y nuestros hermanos, ¿verdad? De Colombia, bellísimo país, rico en cultura, grande, etcétera, ¿verdad? Un país muy querido por nosotros los salvadoreños y eso lo digo sin temor a equivocarme. Pero uno mira ciertas comparaciones, ¿verdad?, entre los gobiernos de Nayib Bukele con el de Colombia, con Gustavo Petro. Ya sabemos los altercados que estos dos mandatarios han tenido, etcétera, ¿verdad? Todo por la política, ¿verdad? Sabemos también, y para nadie es un secreto, que el presidente Nayib Bukele en la región es el más evaluado y su trabajo en base a los números lo respaldan, ¿verdad? Así es que eso lo convierte en el mejor presidente de Latinoamérica, aunque un puñito por allí diga lo contrario, ¿verdad? Pero sabemos que la gran mayoría apoyan al presidente Nayib Bukele sin temor a equivocarme. Ahora bien, el motivo de este video es para aclarar ciertos puntos que se leen o se escuchan en diferentes plataformas o redes sociales con respecto al trabajo y el éxito que ha tenido el presidente Nayib Bukele con la seguridad en nuestro país. Dicen algunos hermanos colombianos, ¿verdad?, que me parecen comentarios absurdos, por cierto, porque es una manera prácticamente de justificar el mal trabajo que están haciendo en Colombia con decir o publicar estos comentarios en contra de El Salvador, que dicen que Nayib Bukele ha tenido tal éxito en nuestro país porque es pequeñito. Así, con esas palabras lo describen a El Salvador. En El Salvador ha podido Nayib Bukele porque el país es chiquito, tanto así que puede ser un departamento de Colombia. Y esa es la razón, según ciertos colombianos, de por qué eso no se puede implementar por Gustavo Petro en Colombia. Y yo me permito responderle a estos colombianos que están cometiendo un pequeño error. La grandeza de un país primeramente no se define por el tamaño territorial. Hay países, aparte de El Salvador, que son muy pequeños a nivel mundial y eso no quiere decir que sean pequeños o que no puedan implementar lo que otros de gran territorio pueden. Un ejemplo sería Uruguay, aquí mismo en Sudamérica, cerquita de Colombia. Otro ejemplo sería Israel, Japón. Son países pequeños en territorio, pero no quiere decir que no son grandes y eso todos lo sabemos. Esos países, algunos de los mencionados, son potencia a nivel mundial y son pequeños en territorio. Así que es primer argumento que le podemos tirar a la basura porque no hay fundamento para estos que piensan de esa manera. Otro ejemplo sería que entre un país sea más grande territorialmente hablando, quiere decir que hay más personas. ¿Cuántos millones son en Colombia de personas o de habitantes? Ahora hagamos cuenta de cuánto recauda Colombia de sus habitantes. Eso se transforma en muchos más recursos que El Salvador. País más grande equivale a más recursos. Ejército más grande, armas más poderosas, policía más poderosa, etcétera, ¿verdad? Por mencionar ciertos ejemplos o ciertos elementos. País más pequeño, como le dicen a El Salvador, menos recursos, menos policía, menos ejército, todo está bien limitado. Pero aquí es donde entra el personaje que está mandando en cada país. Nayib Bukele, para los que todavía no saben, empezó en un pueblito en El Salvador llamado Nuevo Cuscatlán. Los salvadoreños sabemos todo de lo que les estoy hablando. Cuando Nayib Bukele se postuló para la alcaldía de San Salvador, la capital, lo mismo decían, que una cosa era gobernar un pueblito como Nuevo Cuscatlán y otra era gobernar el Gran San Salvador como le conocemos en nuestro país. El mismo argumento y obvio, ¿verdad? Nayib Bukele le respondió lo mismo.
Nuevo Cuscatlán es más pequeño, por lo tanto recursos limitados y pude hacerlo. Me paso a San Salvador, van a haber muchos más recursos. Ciudad más grande, pero con muchísimos más recursos. Llegó a la capital, gobernó y cumplió. Ese hombre salió con la cara en alto. Después iba para la presidencia, para no hacer el cuento muy largo, ¿verdad? Lo mismo decían. Una cosa era gobernar San Salvador, que es la capital, y otra es ser presidente del país. Y miren a dónde está Nayib Bukele ahora. Pareciera que El Salvador le está quedando hasta pequeño con respecto a el amor que la gente le tiene a ese presidente. Lo que quiere decir que él está apto y tiene los suficientes cojones para gobernar cualquier país. Porque en un país más grande hay más recursos. Lo que se necesita es amarrarse bien los pantalones y tener aquello, aquello así, grande. Así es que mis hermanos colombianos, los que piensan de esa manera, que lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador no se puede hacer en Colombia, es absurdo. Quítense esa venda de los ojos, porque en Colombia hay muchos más recursos. Así como el país es grande, así está despoblado, y esa población quiere decir que hay muchos más recursos para combatir la delincuencia. Lo que necesitan es un presidente que se amarre bien los pantalones, pero sobre todo que tenga aquello. Ese argumento de que porque El Salvador es pequeño se puede y en Colombia no porque es grande, eso es mentira. Es una manera de justificar la incompetencia de un gobierno, y eso es lo que están haciendo los que piensan de esa manera. Colombia es un país grande con muchos, pero muchísimos más recursos, por lo tanto hay de dónde echar mano. País grande, pero igualmente así son los recursos. Ejército más poderoso, vuelvo y repito para que se entienda, ejército más poderoso, policía más poderosa, mejor equipada, con más recursos, etcétera. Por lo tanto debe de tener más tecnología, y si no hay, debe el gobierno de hacer estudios, etcétera, para que haya lo que se necesita para combatir la delincuencia. Pero todo depende de los recursos de un país. Así es que esa excusa barata de que porque El Salvador es pequeñito se puede y Colombia porque es grande no se puede, eso es absurdo y no tiene ningún sentido. Todo es proporcional. Así es que mis queridos amigos, mis hermanos colombianos, lo mejor, las mejores vibras para ustedes. Sé que va a llegar el día donde va a llegar un presidente a la altura como el pueblo colombiano se lo merece, porque es un pueblo bendecido, es un país rico, con mucha cultura, pero sobre todo muy querido para todos nosotros. Eso era todo, se les quiere mucho. Su amigo de siempre, el Tigre Guanaco.